Nelson, volviendo al tema de tus libros, tú tienes no solamente uno, no tienes dos, tampoco cuatro, tienes una cantidad tremenda. No tremenda, pero... No, pero oye, para la gente que hemos visto desfilar por acá con 4 o 5 libros, sabemos que es muy importante la cantidad que tú has hecho. ¿Siempre en el ámbito investigativo o te derivas a otras áreas? A ver, a mí me llamó mucho la atención, esto tiene que ver con mi llegada a la región. Yeah. Cuando yo llegué, me sentí francamente asombrado con la riqueza de la historia de Magallanes. Pensar que por aquí pasó Hernando de Magallanes, aquí por este estrecho, y pasó Francis Drake y Charles Darwin. Entonces, personajes de renombre mundial pasaron por aquí. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y dejaron marca. Claro, claro. Y después... ¿no es cierto? Empecé a ver que aquí ocurrieron 2 motines, el motín de Cambiaso, el motín de los artilleros. Entonces comencé a investigar y la verdad me quedé fascinado con la historia de la región, porque yo me sentía como un poco deben sentirse los turistas, que yo llegué a un país extraño, yo llegué a una república independiente del resto del país, y esto sin ninguna duda que antes era una república, mucho más marcado eso de ser república independiente. El agua había que producirla acá. La electricidad, no podemos, nosotros no estamos, hasta el día de hoy no estamos unidos al sistema interconectado de electricidad que es de Puerto Montt hasta Arica. Nosotros producimos la electricidad acá. Entonces, este es un país aparte. Y mucha riqueza de acá, hay que reconocerlo, que en su momento, por ejemplo, la parte del petróleo y del carbón, claro, hay muchas utilidades que se fueron a las arcas fiscales en beneficio de otra región. Claro. Eso no lo podemos dejar de nombrar. Y la historia no comienza en 1848 promedio, comienza mucho más atrás, justamente con el tema que tú decías de la pasada de Hernando de Magallanes, la historia de nuestros de lo que fueron los primeros habitantes. Claro. Ellos vivían un estilo de vida acorde obviamente a la zona, completamente en contrapuesto con el resto del país. Entonces, los primeros intentos de colonización con los restos que quedan. Pedro Sarmiento de Gamboa, el intento de fundar 2 ciudades, ¿no es cierto? Ciudad del nombre de Jesús y la otra ciudad del rey Don Felipe. Claro. Entonces, hay una historia riquísima. Sí, y muy rica, y además yo siempre me preocupó, uno escribe y puede ser autorreferente en el sentido de que yo escribo y a lo mejor no, yo soy tan bueno que esto no necesita verlo nadie, porque si yo lo encuentro bueno, esto es lo mejor. Por supuesto. La verdad, en ese sentido yo nunca he cometido ese error y siempre traté de tener como el visado de nuestro máximo exponente en historia, don Mateo Martínez Veros. De hecho, a veces me he arrepentido, pero lo he hecho. Ya. Este libro específicamente, Fuerte Bulnes, la historia secreta, yo saqué la primera edición y se la llevé a don Mateo, le dije a don Mateo, se lo regalo, léalo y me comenta. Ahí vamos a comentar lo que dijo don Mateo. Vamos a intentar ahora nuevamente. Aló, buen día, ¿me escucha? Hola, buenos días, ahora sí lo escucho. ¿Con quién tengo el gusto? Con Mauricio. Mauricio, cuéntanos. Mira, lo estoy escuchando ahí por la radio. Qué bueno el recorrido que hacen por la historia de la radio, ¿no es cierto? Lo que es periodismo y todo, ¿no es cierto? Prensa escrita. Y concuerdo con el señor que dice Magallanes tiene una historia tremenda. Yo, la verdad que me apasiona la historia de Magallanes, ¿no es cierto? Porque me atrevo a decir que puede ser la región que tiene más historia en el país. La historia trascendente como la toma de esta zona para Chile, ¿no es cierto? La toma de posesión. Correcto, cuando en el periodo de Manuel Bulnes y O'Higgins estaba en el exilio en Perú y era el que cateteaba
en tomar esta zona, ¿no es cierto? También historia que no se cuenta mucho, pero Domingo Faustino Sarmiento conoció la Patagonia cuando fue exiliado, ¿no es cierto? Exiliado de Argentina, su exilio lo vivió en Chile y después cuando pudo volver a Argentina fue presidente y fue el que nos declaró la guerra en 1879, cuando nosotros estábamos en guerra con Perú y Bolivia, y entregamos la Patagonia por secretaría, como se dice, ¿no es cierto? Pero ese personaje, Domingo Faustino Sarmiento, es el que nos traicionó, ¿verdad? Y así la historia, Cambiaso, Charles Darwin, que nos hizo un flaco favor cuando cuenta en los libros que el primer encuentro que tuvo con aborígenes de la zona fue con los Alacalufe, que eran canoeros 100%, eran desarrollados de la cintura hacia arriba, eran un Sansón, y para abajo igual que un mono. Entonces de ahí viene cuando dice que en su recorrido por el mundo la gente más fea estaba acá. Después pidió disculpas, pero ya estaba ya. Ya la había embarrado ya. Ya estaba. Ahí estábamos con un auditor que nos aportaba, por supuesto, nos aportan datos. En lo personal de repente hay cosas que no tengo en la memoria o no retengo sobre nuestra historia, a pesar de que me gusta mucho. Lo conversábamos hace unos días con Fernando Calcuta, sentado aquí mismo donde estás tú en este momento. Hablábamos de la inducción que falta para darle a los jóvenes en este tema, en los libros. Falta una clase, de repente una hora a la semana estábamos pidiendo con Fernando. En las escuelas básicas, claro, de educación media, sí. Y también en la educación superior debería haber en forma obligatoria un ramo de historia regional. Pero de todas maneras, en estos momentos yo creo que somos muy pocas las radios que de repente, como lo que tú hablabas de María Pastora, de repente nosotros lo hacemos cuando estamos mencionando diferentes cosas que pasan acá en nuestra ciudad. Pero lo interesante, estábamos viendo acá mientras conversábamos con Mauricio. Permiso, sí, discúlpame la interrupción así. Vamos a dar lectura a lo que tiene Patagonia y Antártica, personajes históricos. Y dice quinta edición, ojo, Fuerte Bulnes, la historia secreta, otro libro, tercera edición, prólogo de Mateo Martinich, Premio Nacional de Historia. Eso es lo que queríamos conversar. Sí. Disculpa. Y Patagonia, tierra de hechos gigantes. Mira qué hermoso. Fragmentos para una historia. Siempre con el autor. Este es el último libro que acabo de publicar hace 3 meses, en diciembre fue. Mira. Sí, bueno, te iba a contar la anécdota Mateo Martinich. De Mateo Martinich. Claro, bueno, yo como te digo, trato de que pasen un control de calidad mis investigaciones. Ya, correcto. Ya en ese sentido yo no me las sé todas, no, y lo escribí yo y esto no lo tiene que ver nadie más, nadie me da, no. ¿Quién es la persona, digamos, ese gran maestro que tenemos en la región? Don Mateo Martínez. Yo se lo dije personalmente: don Mateo, si usted hubiese nacido en Europa sería premio Nobel, y lo creo, ¿no? Yo creo que es así. Bueno, y la primera edición de este libro, Fuerte Bulnes, la historia secreta, se la pasé a don Mateo, le dije, léalo y me hace sus comentarios. Iba saliendo de la casa de don Mateo totalmente arrepentido. Dije yo, aquí la embarré. Don Mateo me va a destrozar mi libro. Pero él todavía no te había dado una opinión. No, pues yo le fui a regalar el libro. Ya, listo, okay. Y yo dije, ¿para qué se lo pasé? Y don Mateo me va a decir, no, esto no es así, esto es incorrecto, está malo, te falta. Pero bueno, ya se lo había pasado. Y don Mateo me llamó como a los 4 días, me llamó a mi oficina y me dijo, te felicito, hombre, me gustó mucho el libro, me lo devoré, me dijo, en fin, lo leyó en muy poco tiempo. Eso te iba a decir, en 4 días ya te llamó para la respuesta. Sí. Excelente. Yo pensaba que él se iba a demorar mínimo una semana. Y me dijo, mira, me gustó por lo siguiente. Punto 1,
muy apegado a la verdad histórica. Es un libro serio, basado en documentos históricos, no como historiadores que andan por ahí por el resto del país, incluso, ¿para qué vamos a mencionar? Que se hacen famosos, ¿no? A base de mentiras, en fin. Entretenido, me dijo, porque tiene capítulos breves. Yo eso lo hago con esa intención, sí. Ya porque la gente lee poco, entonces no hay que hacer un capítulo de 70 páginas a un solo capítulo, porque la gente se cansa. Entonces, hay gente que está recién partiendo con el tema de la lectura. Claro. Bien. Y bueno, y yo no cabía en mí, pues, o sea, palabra que me decía y yo más me hinchaba. Le dije, pasé digamos, ¿no es cierto? Es como una prueba de alto nivel, de alta exigencia. ¿Pasaste el examen? El examen, claro. ¿Y qué examen? No, nada menos que un premio nacional de historia haya dado su aprobación al libro y que haya dicho que es serio, que es una investigación rigurosa. Me dijo, pero te voy a hacer alguna sugerencia, me dijo. Incorpórale en la próxima edición este tema, algo de los piratas que ocurrió allá en el sector de Fuerte Bulnes. Incorpórale también la muerte del teniente Tomás Barragán, que no lo veo aquí, me dijo, es interesante. Y yo anotaba rápidamente, ¿no es cierto? El horno de los piratas, ese era el tema que me sugirió. Muy interesante, porque en esta zona venían muchos piratas. ¿Por qué? Porque esta era una zona de paso. No, como mares tempestuosos, clima horrible. Por acá no venía la policía, entre comillas, entonces los piratas podían estar tranquilos en un lugar de resguardo. De resguardo donde podían reparar sus naves, descansar, y nadie los iba a seguir para acá. Entonces me sugirió el primer correo que hubo en Fuerte Bulnes, muy interesante el tema. Y bueno, yo tomé nota y por supuesto lo decía nuestro gran maestro, e incorporé esos temas en la siguiente edición. Correcto. Y el cerebro de la reconstrucción de Fuerte Bulnes, que fue, ¿no es cierto?, el general, este hombre del ejército, ¿no es cierto? Lo tengo aquí. Entonces los incluí. El general Ramón Cañas Montalva, muy recordado acá que fue al que se le ocurrió la idea de reconstruir Fuerte Bulnes, que no había quedado nada. Así que lo incorporé, pues, y están los 4 capítulos que me sugirió tan amablemente don Mateo Martínez. Y como él me pasó la mano y yo le tomé el codo inmediatamente. Como vi que había tenido buena recepción, yo le dije, oiga, don Mateo, disculpe, y usted me haría una presentación para mi libro, para incorporarla ya a la segunda edición. Pero claro, hombre, me dijo. También hizo. A la semana siguiente me llama, me dice, listo, está tu prólogo. Mira. Y me entregó el prólogo. Yo le dije, don Mateo, usted sabe lo que está haciendo, ¿no? No, me dijo. Mire, le dije, mientras yo iba y mientras se publique este libro, siempre va a estar su prólogo, que para mí es un honor, y lo pongo en portada, porque tener el prólogo de un premio nacional no lo tiene cualquiera. Por eso en la portada dice prólogo de Mateo Martínez, Premio Nacional de Historia. Fuerte Bulnes, la historia secreta, prólogo. Después de una noche fría y tormentosa, anclamos en la bahía de Puerto del Hambre. Al aclarar, me levanté y me fui rápidamente a cubierta. Parte de lo que es la introducción del prólogo, justamente de Mateo, y termina con unas palabras muy, digamos, dice en una frase muy escueta que voy a leer, pero es más extenso, dice: es la enseñanza que, a modo de moraleja, nos deja este buen libro de Nelson Toledo, Mateo Martínez Vero, Premio Nacional de Historia.